Mateo 24. Desde el versículo 29, entonces hemos comenzado a mirar. Habíamos comenzado este capítulo 24 cuando le preguntan a Yeshua, a Jesús, acerca de los últimos tiempos. Porque primero le muestran las construcciones del templo, ¿no? Y le dicen, mire Señor, estas maravillas. Y Jesús le dice, todo esto que ustedes ven será demolido, será derribado, no quedará piedra sobre piedra. Y nosotros sabemos que eso se cumplió en el año 70, después de la muerte del Mesías y su resurrección. 70 años después se cumplió, los romanos invadieron Jerusalén y derribaron el templo y quitaron piedra sobre piedra. Y no quedó nada. Y después de eso vino una guerra terrible con los romanos que causó mucha muerte y destrucción, y los judíos fueron exiliados por todo el mundo. Se le cambió el nombre a la ciudad de Jerusalén y al territorio de Judá, lo que hoy se llama Palestina. Entonces también les habló acerca de las señales de los últimos tiempos, de los acontecimientos que iban a ocurrir para identificar que ya estamos en el momento de su segunda venida. Pero como les hablamos la vez pasada, ellos no estaban pensando que Jesús iba a ir y 2000 años iba a estar ausente y después iba a aparecer. Ellos pensaban que Él ya iba a reinar en ese momento. Ellos así estaban con esa mentalidad. Ellos todavía no podían captar de que Él iba a morir, resucitar y después venir y ascender al cielo e irse y que iban a esperar. Eso todavía no estaban entendiendo. Eso vemos nosotros que recién cuando Él resucita se les aclara, dice. En el libro de Lucas dice, y les aclaró a través de las Escrituras, se les abrió el entendimiento para que comprendiesen todo lo que estaba hablando de Él. Eso es muy importante que nosotros entendamos el contexto de la Escritura de acuerdo a lo que estaba ocurriendo, para saber, y de acuerdo a la mentalidad que tenían los discípulos. Pero una de las cosas interesantes de las señales de los últimos tiempos, y que voy a resaltar otra vez, que tocamos ya la vez pasada, pero para hacer un recordatorio, antes de entrar en el versículo 29, es lo que dice en el versículo 10, 24:10. Fíjense lo que dice ahí. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Una de las características de los últimos tiempos, los tiempos finales, es el tropiezo. Va a haber tropiezo. ¿Y quiénes son los que tropiezan? Los que estaban caminando el camino de Dios, pero algo ocurrió. Algo sucedió y no se dio más cuenta y ¡pum! Cayó. Empezó a caminar descuidado. Vemos nosotros que en estos últimos tiempos el cristianismo, por haberse cargado de muchas doctrinas y enseñanzas fuera de la Biblia, se la está tropezando. Tropiezan cada rato. Se desvían de la verdad. Y el resultado de que se desvíen de la verdad, ¿cuál es? Y el que haya tropiezo, ahí dice, empiezan a aborrecerse y a entregarse unos a otros. Cristianos acusándose. Creyentes en Jesús, en Yeshua, amenazándose unos a otros. Vas a ver, te vas a ir al infierno, maldito hijo de Satanás. Mismos cristianos se están hablando así. No, vos lo que sos diablo, vos infierno, Todos se acusan unos a otros. La Biblia te condena. Entonces empezamos a ver que eso se está cumpliendo, ¿no? ¿Quiénes son los que más grandemente se atacan entre sí? Son los mismos que dicen que leen la Biblia, estudian la palabra y creen en Jesús. Ellos son los que más se atacan entre sí. Inclusive se dicen cosas terribles, ¿no? Hijo de Satanás, lobos rapaces, diabólicos, así se menciona. Bueno, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y habíamos hablado la vez pasada, ¿cómo podemos identificar al falso profeta? ¿Cómo yo sé que esa persona es falso profeta o no? A ver, demostrame, pruebas. Y la misma Biblia mencionaba en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, ¿cómo vas a identificar a un falso profeta? No necesitamos nosotros dar la respuesta. Ahí estaba escrito, que decía que el profeta que hable cosa que yo no dije, no le vas a tener temor. El profeta que hable cosa que no está establecido en la escritura, en la palabra, simplemente es falso. O sea, si ustedes escuchan hoy alguien que algo que está en la palabra dice
que ya no sirve o enseña algo que no está en la palabra, no necesitan pensar mucho, es falso profeta. ¿Quién es un verdadero profeta? Habla lo que está en la escritura, lo que está en la palabra. Por eso cuando alguien les va a compartir, cerciórense, verifiquen si lo que está diciendo está en la escritura. ¿Me entienden? ¿No? Es muy importante identificar. Los hermanos de la iglesia, de la ciudad de Berea, cuando Pablo se fue y les compartió la escritura, ellos le dijeron, todavía no estamos muy convencidos de lo que nos estás diciendo, pero vamos a analizar cada texto que nos has expuesto y vamos a sacar la conclusión. No le rechazaron, tampoco le aceptaron, pero se quedaron a investigar los textos que Pablo le mencionó. Y después dice que ellos pudieron creer, y muchos creyeron, dice, cuando verificaron que lo que Pablo decía, esto está en la Biblia, esto viene de Dios. Y estar en la Biblia no significa que, bueno, aquí está en la Biblia, dice, tiene que tener también su seguimiento, un texto en su contexto. No podés sacar un versículo que no tiene nada que ver con otro tema y usarlo para otro tema, porque mucha gente hace eso. Tiene que relacionarse el tema, y eso es muy importante para que podamos entender el mensaje de Dios. Después, entonces ya entendemos que era un falso profeta. Y versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué es la palabra maldad? En griego, ¿se acuerdan? Anomos. Significa opuesto a la ley, opuesto a las ordenanzas, opuesto a los mandamientos, o sea, opuesto a la palabra. Entonces, ¿qué es lo que en los últimos tiempos se va a multiplicar? Gente que se oponga a la Biblia, a la Escritura. Y eso no vamos a ver entre ateos ni entre gente de otras denominaciones. Porque si no, no sería cumplimiento. Porque el versículo 11 y el versículo 10 y 11 hablan que se entregarán unos a otros. Entonces, ¿entre quiénes vamos a ver opuestos a la palabra? Entre los mismos supuestos seguidores del Mesías. Vamos a ver que ellos siguen al Mesías, pero no siguen la palabra. Dicen que creen en Jesús, pero no creen en sus escritos, no creen en sus textos. Recuerden que el mismo Jesús le dijo a los judíos, si vosotros si quieren ser verdaderamente mi discípulo, tienen que permanecer en mi palabra. Si no pueden permanecer en mi palabra, no van a ser mis discípulos. También decía, si no creen a Moisés y sus escritos, no van a creer lo que yo digo. Muy importante ese punto, ¿no? Entender, para poder comprender. Entonces, en los últimos tiempos que va a aparecer gente que, pero acá dice, hermano, no, ese golpean a entender, veo. Ahora con la Biblia no leo hoy. Hay iglesias, yo les cuento, que ya no leen la Biblia. Yo me recuerdo que visité una vez en Ubuyao, un pueblo, y fui a una iglesia, y nos dijo el pastor, nosotros acá nos leemos la Biblia. Porque yo he visto que nadie tenía Biblia. Solamente nosotros recibimos la visión, o sea, el mensaje, y yo le transmito a los hermanos. Qué bueno, qué bueno, está bien. Cada uno con su tema, le dije yo. No me metí ahí en discusión, pero ya me di cuenta. Entonces, si no podemos, imagínense, él dice que recibe la visión de Dios, que Dios le habla y él responde. Pero eso no es la manera que Dios trabajaba. Por eso, desde la antigüedad, ellos se han regido, desde que aparece la Escritura, por las Escrituras. Por eso Dios le dio Escritura a su pueblo. Y le dijo, esta Escritura se leerá para que puedan tener temor y para que puedan obedecerme. Está en Deuteronomio 32. Lo leerás a todos los ancianos leerán al pueblo, mujeres, niños, hombres, todo. Nunca aparece una parte donde dice, y cuando vos recibas visión vas a hablarle al pueblo. Es a través de los escritos. Bueno, versículo 13, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Persevere, ¿qué quiere decir? A pesar de que todos se opongan, a pesar de que todos rechacen, vos seguí firme. No abandone este camino. Esto es muy importante. Bueno, vamos a avanzar. Después habla el versículo 27, ¿no? 27. Dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, como un rayo que se ve así, allá,
va a empezar a aparecer. Entonces no va a ser algo secreto ni algo oculto, va a ser algo que se va a manifestar. Hasta ahora se ha creído que cuando aparezca el Mesías, cuando aparezca Jesús por segunda vez, va a ser algo secreto, va a ser un rapto secreto. Nadie va a ver nada, nadie va a saber nada. Aquí habíamos visto que ya estaba ocurriendo la gran tribulación, y tribulación que no habrá ni la hubo, dice, no habrá ni la hubo antes, ni habrá más. Ya la tribulación está aconteciendo y empieza ya a aparecer las señales de la segunda venida y la gente ve. Versículo 28 dice, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y este texto era un poco complicado la vez pasada, por falta de tiempo no aclaramos, pero hay una parte en la Biblia que explica de qué es lo que Yeshua, Jesús, está diciendo aquí. ¿Dónde estarán los cuerpos muertos? ¿Por qué habla de cuerpos muertos y de águilas? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Recuerden que él ya habló de la tribulación. Ya está empezando a ocurrir las tribulaciones, las persecuciones. Y también el castigo de Dios a los pecadores. Ahora, vamos a Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19. Y atiendan bien lo que dice ahí. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto. Esto Juan está viendo. Juan en visión está viendo el cielo abierto. Y después que dice, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Fiel es emuná, que significa fe, ¿no? Y con justicia juzga y pelea. Juan empezó a ver a alguien en caballo blanco y que pelea con justicia y juzga también. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y eso de ninguno conocía es medio extraño, ¿no? Supuestamente todos conocemos su nombre. Pero ya hay que entender que la palabra nombre en hebreo, les dije ya, Shem quiere decir vivencia, manifestación, acción. Entonces, cuando dice que casi nadie conocía, se refería a que nadie estaba manifestándose de acuerdo a ese nombre. La humanidad estaba totalmente perdida. Y hemos visto, cuando Jesús explica cómo serían los últimos tiempos, la maldad se multiplicó. La maldad estaba ya por todas partes. La religiosidad sí había mucho, pero la gente que conocía al Salvador, su nombre, su vivencia, casi nadie entendía ese nombre. Y miren lo que dice el 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. La palabra verbo en hebreo es dabar. ¿Y dabar qué quiere decir? Palabra, ¿no? Entonces quiere decir que el nombre de esta persona es la palabra de Elohim, la dabar de Elohim, la palabra del Dios vivo. Ese es su nombre. ¿Qué era nombre? Manifestación, vivencia, acción. ¿Por qué no había nadie que le conocía? Porque nadie estaba aplicando o usando o manifestando en su vida la palabra de Dios. Es un poco complicado lo que estamos leyendo, ¿no? Pero bien, venimos a aprender, ¿o no? ¿Ustedes quieren aprender o no? Entonces tenemos que aprender. Es medio raro que hay poquito, entonces, pero pesa ahí la Biblia. Ñande ya hay cuán, eres ahí pesa. Eres la jera la palabra de Dios. Ñande Salvador la jera la palabra de Dios. Entonces, daipoy mabe y cuán la jera he. Porque la gente en doyapoy la jae heyacue. En el libro de Juan capítulo 12 dice, yo no he venido a juzgar al mundo. La palabra que he hablado, ella juzgará en el día postrero. La palabra dará cuenta, rendirá. La persona está alineada con la escritura o no. Vea la importante ñandé, ya entendé. Eso es muy importante que nosotros sepamos. Pero veamos qué ocurre, qué ocurrió aquí. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada aguda para herir con ella a las naciones.
Y la palabra, la espada siempre ha simbolizado a la palabra, en este caso, la palabra que va a juzgar, porque dice que Él juzga con justicia. Entonces, si Jesús dijo que yo no he venido a juzgar al mundo, sino la palabra que he hablado, ella juzgará en el día postero, podemos entender que esta espada se está refiriendo a esa palabra que viene, pero para juzgar, para dar juicio a los que han transgredido, a los que han vivido en corrupción. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y Él las regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar de vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Versículo 17. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo: a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. La gran cena de Dios. ¿Y qué es el almuerzo? ¿Qué es la cena? Perdón, almuerzo. ¿Qué es la cena que vamos a cenar? Dice, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, y carne de caballo, y de su jinete, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Van a venir las aves se van a venir a congregar en masa en un lugar. Porque ese lugar es el lugar donde Dios está estableciendo su juicio. Y eso es todo lo que quería mostrarle aquí. Para que puedan entender lo que Jesús está hablando. Donde se congreguen las aves, donde esté el cuerpo muerto, allí también estarán las águilas. Está hablando del juicio final. De la sentencia que Dios le está haciendo al mundo. Vamos a Mateo 24, 29. Y fíjense, después de este gran juicio, después de esta gran tribulación, esta gran persecución, este gran castigo, ¿qué ocurre? E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Cuándo es que aparece el Hijo de Dios, según esta escritura? Inmediatamente después de la tribulación, según la Biblia, según la palabra del mismo Jesús. No es la palabra de ningún pastor, de ninguna denominación, de ninguna congregación. El mismo Jesús está hablando que cuando empiecen a ocurrir las tribulaciones, las persecuciones, e inmediatamente después de todo eso, aparecerá su señal. Antes de la gran tribulación, Él no aparecerá todavía. Entonces, ¿dónde están los escogidos? ¿Dónde están los redimidos? ¿Dónde están los salvos? ¿Dónde están los que han creído en Él? ¿Dónde están? Si Él no apareció todavía antes de la tribulación, están en medio de la tribulación. Están ahí, protegidos por el Padre. Así como cuando Dios enviaba juicio para Egipto, y en medio de Egipto estaba su pueblo, Dios protegía a su pueblo. Dios cuidaba a su pueblo. Así también en los últimos tiempos, en el éxodo gigante, Dios va a proteger a su pueblo verdadero, a su pueblo fiel, a su pueblo que le está esperando con fidelidad, resistiendo el sistema, aguantando hasta el fin, hasta que todo esto termine. Aunque algunos pierdan la vida, aunque algunos tengan que morir, no le va a preocupar, porque Él sabe que está a punto de ocurrir la gran resurrección. Y si me toca morir en minutos antes, o horas antes, o días antes, ¿qué problema hay? Por eso es que el cristiano verdadero no le va a temer a la muerte. A que alguien le diga, te voy a matar si no dejas tu fe. Porque él sabe que me vas a matar, pues yo me voy a levantar otra vez. Voy a resucitar. Entonces estamos viendo que esto ocurrirá inmediatamente después de la tribulación. ¿Qué ocurre después? 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Eso Juan estaba viendo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Fíjense. Todas las tribus de la tierra, todas las naciones van a lamentar. Van a ver entonces esa, no va a ser algo oculto. La Biblia dice que esto va a ser con sonido de trompeta o shofar. Cuando suene el shofar, entonces la gente va a empezar a entender, ahora sí llegó el juicio. ¿Entienden? Esa persona que estaba viviendo corrompidamente, ahí recién va a entender
era cierto Corae. Había sido. Hace con Darobiai curi. Se anda creí. Naimo ay. Da creí la pesa guareta curi. Sí. Bueno, entonces aparecerá el señal Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán, ahí dice, ¿no? Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Van a verles todos. El Hijo del Hombre va a aparecer con poder y gran gloria. Ahora vamos a ver si esto hablaron algunos apóstoles, algunos profetas ya mencionaron esto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el apóstol Pablo mencionó esto. Y atiendan bien cómo mencionó. 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Lo mismo que está diciendo Yeshua. Aparecerá la señal Hijo de Dios. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Todas las personas que hayan muerto, y acá dice en Cristo, y vamos a aclarar ese punto, morir en Cristo quiere decir morir con la creencia en el Mesías. ¿Y quién es el Mesías? El Mesías es el ungido de Israel, el que va a reinar. Quiere decir que vos te moriste confiando que un día tu rey te va a levantar para reinar con él. ¿Se acuerdan del ladrón que estaba en la cruz con Yeshua? Que le dijo, acuérdate también de mí cuando vengas en tu reino. Así le hablo. Él también, yo quiero también ser parte de ese reino. Entonces, todos los que mueren en Cristo es porque esperan resucitar para estar en su reino. Mueren con esa esperanza. Mueren con la esperanza de resucitar otra vez. Quiere decir que han vivido también con esa esperanza. Eso es lo que vemos en Abraham, en Isaac, en Jacob y en todos los hombres de fe. Murieron esperando una patria esa. Porque si hubieran pensado que tenían una patria, hubieran regresado a su patria. Pero ellos murieron esperando una patria. ¿Cuál es esa patria? El reino celestial que Dios le había prometido. Y en minutos más vamos a ver dónde Dios había puesto que iba a estar esa patria. Pero todavía no vamos a ver ahí. Bueno, después 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Y este texto final acá, y así estaremos siempre con el Señor, es lo que a muchos le confunden. Ven. Ahí dice claramente, aunque no dice claramente, pero la gente dice que dice claramente. Ahí dice que nosotros vamos a estar en el cielo viviendo para siempre. No, ahí no dice que vamos a estar viviendo en el cielo. Estaremos siempre con el Señor. Si ahí terminara la historia, si esto fuera toda la Biblia, pensaríamos que uno se va a las nubes y se queda como esa flor que vuela, o como ese globo a gas que se va y se queda volando por ahí. Pensaría así, ¿no? Una vez que nos vamos, recibimos al Señor y ahí nos quedamos volando en las nubes como pajaritos. No es así. Hay que darle continuidad. Hay que ver de dónde el apóstol Pablo está sacando esto. Hay que ver qué es lo que ellos entendían por resurrección. Hay que ver todos esos puntos. Y como la gente hoy en día no quiere más estudiar la Biblia y quiere quedarse ahí nomás, con ese versículo ya solucionó el problema. No, ahí dice, estaremos siempre con el Señor y punto, no me diga más, no quiero escuchar más, entonces se queda con su doctrina. ¿No hay más? ¿Ahí terminó? ¿Se acabó todo ahí? No, la Biblia no es solamente Tesalonicenses. La Biblia son 66 libros. Y tenés que encontrar la respuesta. Si son interesados por la palabra, tenés que encontrar la respuesta. Ahora, si no te interesa nada, bueno, ahí te queda. Y te queda engañado al final. Hay más, hay que ver más. Bueno. Dice, y así estaremos siempre con el Señor. La pregunta es, después de ser arrebatados, los que estamos vivos, ¿seremos arrebatados así con nuestra ropa, con nuestra camisa, con nuestro cuerpo? ¿O algo va a ocurrir cuando seamos arrebatados? Porque los muertos no van a más resucitar con el mismo cuerpo. ¿Cómo estamos seguros de eso? De que los muertos no van a resucitar con el mismo cuerpo. ¿Cómo estamos seguros? Porque ¿qué pasó con su cuerpo? Se convirtió en polvo. Si alguien murió hace una semana, ya no está más igual. Si con que 1 o 2 días nomás muere, ya no está igual.
Imagínense hace una semana, hace un mes, hace un año, hace 10 años, el cuerpo ya no está igual. Entonces, si va a resucitar, sí o sí, el Señor tiene que hacer una transformación, un cambio, un cuerpo nuevo, un cuerpo inmortal. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué pasa con nosotros los vivos? Está bien, puede ser que nosotros no hayamos muerto y no estemos tanto en el estado que están ellos. Pero la verdad hay muchos que nuestro cuerpo no es que está muy bien, que digamos también. O sea, por más que estamos vivos, tenemos muchas fallas ya, ¿no? Ya algunas cosas no funcionan bien, algunos ya están muy antiguos, así, ¿no? Entonces no sería correcto volver con este cuerpo, ¿no? Sería bueno también, así como los muertos van a recibir un cambio, nosotros también tener un cambio. Y eso menciona el apóstol Pablo en el libro de Corintios, que nosotros seremos transformados, dice. ¿Sí o no? En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. En un cuerpo glorioso, en un cuerpo celestial, que no les puedo explicar porque yo no tengo todavía ese cuerpo. No me pidan, no me exijan más de lo que apenas aprendo. Pero sí les puedo dar el ejemplo a través de Yeshua, porque Él se resucitó con ese cuerpo y traspasó paredes, dice. Y se iba de un lugar a otro así, aparecía acá, aparecía allá. Entonces ya usted puede imaginarse cómo será ese cuerpo. Ese debe ser, aunque yo le estoy hablando, parece usted medio fantasía, medio Disney, parece. Pero esa es la esperanza de los hijos de Dios. Esa es nuestra, si no tenemos esa esperanza, dice el apóstol Pablo, si no creemos en la resurrección, si creemos que llamarnos a Opama, entonces, buroreí la de diligencia. Tonterías lo que hacemos. Si esa no es nuestra esperanza de un día resucitar con un cuerpo glorificado para estar en su reino, entonces vivamos y comamos porque mañana moriremos, dice el apóstol Pablo. Hagamos lo que se nos da la gana entonces. Pero si tenemos la esperanza que nos está dando el Padre de vivir con Él en un reino, con un cuerpo glorificado, vamos a avanzar. Ahí sí vamos a tener la fe, vamos a tener fuerza para seguir. Esa fue la fe que tenía Abraham, Isaac y Jacob y todos sus descendientes, el mismo José. Ellos creían que Dios le iba a levantar. Por eso José mandó, saquen mis huesos de este lugar. ¿Entienden o no? Vamos a Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, versículo 13. Esto vio Daniel también. Mucho antes de que Jesús haya hablado de esto, Daniel vio esto y Pablo. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. ¿De quién creen que está hablando? Daniel, muchos años antes del Mesías, pues del Mesías. Lo vio Daniel, lo habló Jesús y también lo vio Juan en visión. Y también mencionó el apóstol Pablo. Alguien que va a aparecer de entre las nubes. Muy importante entender este punto. Ahora, rapto o retorno a casa. Rapto celestial y viviendo en las nubes o regreso a la tierra prometida. Si Dios prometió a sus antepasados, a Abraham, Isaac y Jacob y a todo su pueblo, la tierra prometida, si Dios les prometió darles herencia, entonces necesitarían años de vida para lograr cumplir esa promesa. ¿Sí o no? Dios le prometió a Abraham que le iba a dar esa tierra, pero sus años de vida no le alcanzó. Entonces tendría que haberle dado también una promesa de te vas a volver a levantar. Cuando todo esté establecido, ustedes van a levantarse para recibir lo prometido. Recuerden que Juan vio en visión la ciudad celestial descender del cielo. Juan vio. Y que en Hebreos dice que Abraham esperaba la ciudad cuyo arquitecto es Dios, dice. Una ciudad no hecha por hombres, una ciudad hecha por las manos de Dios, pero que se iba a establecer en un lugar específico. ¿Cuál era ese lugar? La tierra prometida. Por algo Dios prometió esa tierra. Entonces, cuando ahora aparece el Mesías en los últimos tiempos
y envía a sus ángeles para que recojan a sus escogidos, ¿a dónde creen que los va a llevar? A ese lugar. O a las nubes. No, no les prometió las nubes. La promesa nunca fueron las nubes. La promesa era la tierra bendita. Y si murieron, no importa. De la tumba los va a levantar para llevarle a ese lugar. Dios tiene que cumplir su promesa. Entonces lo que aquí está ocurriendo es el retorno a casa, el regreso a nuestra patria. ¿Y desde dónde nos está sacando nuestro Salvador? De la tumba, de la cárcel, del hospital, del baño, de donde sea. Pero nos está sacando. Amén. Eso es lo que está diciendo. Volvamos a Mateo para confirmar. Mateo 31, ¿no? Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Es por eso que nosotros hacemos la fiesta de Yom Teruah, fiesta de las trompetas, donde se avisa la venida del Mesías, del mensaje. Entonces, se toca también el sonido de la trompeta. Ustedes en ese día van a escuchar cómo suena la trompeta. Dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos. Fíjense lo que dice ahí. Juntará a sus escogidos. La pregunta, ¿la tribulación qué pasó? ¿Ya pasó o va a ocurrir ahora? Según lo que está narrando Yeshua, ¿la tribulación ya pasó o ahora después de que lleva a su escogido va a ocurrir? Ya pasó. Ya dijo, después de la tribulación ocurriría esto. Entonces ahora viene por sus escogidos, delante de todos. No es nada oculto, delante de todos. Todo mundo va a ver. Todos van a presenciar eso. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Qué significa? De toda la tierra. De allá, de allá, de allá. Norte, sur, este, oeste. Le va a juntar. Van a venir los ángeles y le van a juntar. Jesús había explicado una parábola semejante a esto. ¿Se acuerdan? ¿Quién puede recordar qué parábola era? ¿Se acuerdan qué parábola era? Trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña tenía una similitud, ¿sí o no? Porque iba a salir a recoger, pero a los escogidos. Y después lo iba a llevar. Después lo que quedaba, ¿qué iba a hacer? Lo que no era su escogido, iba a tirar al fuego, dice. Así estaba hablando. Bueno, vamos a ver 32. De la higuera aprended la parábola. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. La higuera representa al pueblo de Israel. La higuera simboliza al pueblo de Israel. Quiere decir que si yo quiero entender algo de lo que Yeshua habla, tengo que enfocarme en el pueblo de Israel. Y vamos a ver si eso es cierto. Vamos a ver si esto de que el Salvador va a recoger a su pueblo de los cuatro ángulos de la tierra y los va a llevar a un lugar especial, tiene relación con algo que dijeron los profetas en el pasado. Y tenemos que ver si esto estaba previsto. Y vamos a Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30. Analicen bien ese punto. Deuteronomio capítulo 30. ¿Será que nos va a llevar solo a las nubes? Nosotros vamos a continuar el texto del apóstol Pablo. ¿Sí o no? Él quedó en las nubes. Nosotros vamos a ver qué pasa después. Es como hasta aquí nomás mi capítulo. Ustedes busquen la segunda parte. La segunda parte de esta serie. Fíjense lo que dice aquí. Vamos a leer bastante aquí. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado el Señor tu Dios. ¿Qué quiere decir esto? Dios está hablando, si ustedes leen 27, 28, 29, van a ver en Deuteronomio que estaba hablando acerca del juicio que ocurriría si ellos transgredían la palabra de Dios. Que serían enviados por todo el mundo y vendrían catástrofes sobre su vida. Pero que en ese lugar, si se arrepintieran, dice, si reconocieran su falta, Dios ¿qué haría? Versículo 2. Y te convirtieres al Señor tu Dios, obedecieres a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces el Señor hará, ¿qué dice ahí? Volver a tus cautivos. El Señor hará volver a tus cautivos.
Y acá dice, tendrá misericordia de ti. Misericordia quiere decir que va a dejar de un lado tu suciedad, tus pecados y te va a perdonar. ¿Cómo es que Dios nos perdonó a nosotros? ¿Cómo sabemos que tuvo misericordia a nosotros? Envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Ahí sabemos que tuvo misericordia a nosotros. Entonces, ¿cómo es que tuvimos arrepentimiento? Cuando nos dimos cuenta que su Hijo abandonó su lugar celestial y vino a este mundo y derramó su sangre por nosotros. Y cuando esa noticia llegó a nosotros, tuvimos el corazón de arrepentirnos de la vida que hemos tenido. Y le pedimos, queremos ser parte de su reino. Señor, acuérdate también de mí cuando venga a tu reino. Salió en nuestro corazón ese clamor. Señor, yo también quiero ser parte de tu vida. Señor, gracias por haberme redimido. La gracia, la misericordia, la salvación, Él hizo. Él hizo todo. Nosotros no hicimos nada. Nosotros solamente reconocimos que habíamos estado mal. Reconocimos que habíamos fracasado. Entonces ahí llegó la misericordia. No puede ser que la misericordia llegue para alguien que, maldito Dios, eres un no te aguanto, no quiero saber nada de ti. Está menospreciando a Dios. El pueblo que se humilla, dice. El pueblo que tiembla a mi palabra es del que yo voy a tener misericordia. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Isaías 66. Bueno, está bien. Entonces el Señor hará volver a tus cautivos, tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido el Señor tu Dios. Fíjense que ahí dice que Dios te va a recoger. Él te va a traer entre todos los pueblos. ¿Y dónde combinamos esto? Es Mateo que está diciendo que envía a sus ángeles. Y ahí podemos decir, no, pero ahí hay un error, porque acá dice que sus ángeles recogen. Y acá dice Dios, entonces se falló. Así podemos creer. Claro que no, ¿no? Si eso inventan como que es un error, entonces está mal. Dios mismo está entonces recogiéndonos, sacándonos del sistema para llevarnos a dónde. ¿Y qué dice? Enviará a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido el Señor tu Dios, aunque tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá el Señor tu Dios y de allá te tomará. Y te hará volver el Señor tu Dios. Acá está la clave. ¿Y a dónde me va a llevar? ¿Al cielo? ¿A las nubes? ¿A dónde? Y te hará volver el Señor tu Dios a la tierra que heredaron tus padres. Y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. ¿A dónde te va a llevar? A la tierra que heredaron tus padres. ¿Cuál es esa tierra? La tierra prometida. Esto es lo que está mencionando Yeshua, Jesús, y está mencionando Pablo. Amén. De eso estamos hablando. Bueno, alguien más mencionó este punto, Jeremías 31. Jeremías 31. Jeremías 31. Recuerden, el rapto o el arrebatamiento a las nubes o a la tierra prometida. Retorno a casa. Regreso a mi patria, regreso a mi hogar. Pero mi hogar es restaurado, no mi hogar corrompido. Mi hogar ya restaurado por el rey, por el príncipe, que es Yeshua. Bueno, fíjense lo que dice Jeremías. Para nosotros va esta palabra. Jeremías 31, desde 7 vamos a leer. 7. Dice, porque así ha dicho el Señor, regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. Haced oír, alabad y decid, oh Señor, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí yo hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos, cojos, la mujer que está encinta, la que dio a luz, juntamente en gran compañía volverán acá. ¿Ven lo que está diciendo? Profecía de Jeremías. Recuerden que Jeremías 31 es el texto donde habla del nuevo pacto. El nuevo pacto que Dios iba a establecer con su pueblo en los últimos tiempos. Versículo 9. Irán con lloro, mas con misericordia. Otra vez aparece aquí la misericordia. ¿Qué quiere decir? Voy a perdonarlos. Una vez más, ¿quién cumple esa misericordia? Yeshua. A través de Él se cumple la misericordia. Con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. ¿Y en qué entra Efraín en todo esto?
Efraín se le llamaba a las 10 tribus del norte que se esparcieron entre todas las naciones. Versículo 10. Oíd palabra del Señor, oh naciones. Entre ellos puede entrar Paraguay o no. Naciones, Paraguay. Oh, no, Paraguay no. Paraguay no. Entonces, Brasil no, Argentina no. Todos tenemos que escuchar. Todas las naciones. Entonces, esto, no, pero pastor, permiso. Esto es para Israel nomás. Pero acá sale oíd naciones. No, pero para Israel nomás. Entonces, ¿para qué Dios quiere que las naciones escuchen? No, pero lo que vos decís no está en la Biblia, fuera. Simplemente, si no está en la Biblia, no escuchen. Aquí dice, oíd naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel, lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. ¿Quién esparció a Israel en el mundo? Él mismo. Él va a ir y los va a recoger. Naciones no se atrevan a detener a mi pueblo. No se atrevan a atracarlos. ¿Quién se atrevió a hacer eso en el pasado? ¿Quién se atrevió? El rey Faraón. Libera a mi pueblo para que vaya y me celebre fiesta. No lo liberaré. No lo iré. Bueno, prepárate. Dios también va a juzgar a las naciones por no haber querido soltar al pueblo. ¿Me entienden, no? Por eso sepan naciones que mi pueblo va a salir de ahí. Yo iré y los rescataré. Por eso el mundo va a tratar de atraparnos constantemente. Va a tratar de dominarnos y de meternos en su sistema, en sus actividades, en sus fiestas mundanas y paganas. Pero Dios nos está sacando de ahí. Porque un día va a tocar su trompeta y van a venir sus ángeles y nos van a recoger. Amén. Bueno. Porque el Señor redimió a Jacob, lo redimió de la mano del más fuerte que él. ¿Qué significa? Le perdonó. Ezequiel 37, atiendan muy bien. Bueno, ya estamos entendiendo lo que va a hacer Yeshua con su pueblo. Ahora, ¿y si ese pueblo ya murió? Si ya murieron todos, si están todos muertos, ya humanos bamas y cuál. ¿Cómo? Si yo vengo a rescatar a alguien que se me perdió, pero ya se murió ya. ¿Qué pasó entonces? Ay, qué pena, qué tarde que llegué. ¿Se acuerdan cuando le hicieron llamar a Jesús porque murió Lázaro? Por favor, tu amigo está enfermo. No, ya voy enseguida. Y Jesús perdió. Al final Lázaro se murió. Entonces Jesús viene llegando. Señor, si hubiera estado aquí antes, mi hermano no habría muerto. O sea que le está diciendo, ¿por qué no viniste antes? Llegaste tarde. Jesús le dice, tu hermano vivirá. Tu hermano no morirá. ¿Crees esto? Sí, creo que sí, en el postrero tiempo. Yo sé, estoy enterada de la resurrección. Se dan cuenta que Marta sabía la resurrección. Pero no, ahora va a vivir. Entonces, ¿qué hizo? Ya conocen la historia. Le levantó a los muertos. Entonces, la muerte no es impedimento para cumplir las promesas de Dios. Aunque Él venga después de mucho tiempo y nosotros hayamos tenido fe en Él y toda nuestra vida dedicamos a Él, Hañamano Yepe, Hando Uyepe, Anga Uja Peñan de Tumbay, Ñandere Nojeta. Nos va a sacar con un cuerpo glorioso y glorificado. Amén. Sí, así dice, y eso está en la Biblia. Ezequiel 37, vamos a ver versículo 10, dice así. Esto, ustedes pueden leer todo el capítulo de Ezequiel, habla que Dios le muestra un valle, un paisaje lleno de huesos. Hueso seco, despedazado, bien seco, o sea que humano porá, gente bien muerta, porque sus huesos estaban secos y separados, cabeza aquí, mano allá, dedo acá. O sea que no hay forma de rescatar a alguna persona. Si vos llegas a un accidente, a un catástrofe y sos médico y buscas algún herido, ¿no? Pero aquí no hay forma de ver a quién le vas a salvar, porque todos están huesos secos ya. Miren, profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos, refiriéndose a los huesos, versículo 10, ¿no? Y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Los huesos secos empezaron a vivir. La Biblia dice que ellos empezaron a formarse. Así está escrito. Si usted lee todo el capítulo, empezó a salirle tendones, carne, venas, todo se empezó a formar. Nosotros, ¿cómo hemos sido formados? A ver, ¿cómo ustedes existen aquí? ¿De dónde salieron ustedes? Del vientre de su madre. Allí se formaron. Ese cuerpo se formó en el vientre de nuestra madre. Pero el nuevo cuerpo que Dios nos va a dar
Él lo va a formar, Él lo va a hacer de la misma manera como creó a Adán y a Eva. Adán y Eva, ¿de quién nacieron? ¿Quién le hizo engendrar? Dios. Entonces ahí en Ezequiel dice que Él va formando como hacía antes el alfarero el jarrón, ¿no? Así le va dando forma, paso por paso. Esto es lo interesante. Ese es el nuevo nacimiento. Un cuerpo preparado por Dios. No es más un cuerpo preparado por humano, por una mujer, ¿no? Recuerden que cuando Jesús le habló del nuevo nacimiento a Nicodemo, él le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Él no calculaba lo que Yeshua le estaba diciendo. No, el nuevo nacimiento no se trata de volver a salir del vientre de tu madre. Se trata de una vida nueva, un cuerpo nuevo, un cuerpo glorioso y que ya no muere. Entonces no puede salir del vientre de la madre. 11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. ¿Quiénes son estos huesos? La casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Porque la ira de Dios había caído sobre ellos. Entonces ellos pensaban, ya no tenemos esperanza. Muchos de los israelitas murieron en exilio, murieron fuera de su patria. Entonces pensaron, ya no hay esperanza para nosotros. No, en donde estés, en donde estén, si tienen confianza en la promesa que yo les he dado, por la palabra de Dios van a ser renacidos. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Así está escrito. Por tanto, dice, profetiza y diles, así ha dicho el Señor, he aquí yo abro, fíjense bien ahí, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. ¿Quién está mencionando esto en el Nuevo Testamento? El apóstol Pablo, ¿qué dice? Los muertos en Jesús el Mesías resucitarán, dice. Resucitarán. El mismo Yeshua, San Juan capítulo 5, versículo 25, dice que los que están muertos se levantarán. Viene la hora y la hora en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren vivirán, dice. ¿Sí o no? Y los que hicieron lo bueno saldrán, dice, a resurrección de vida. Se van a levantar de la tumba los que están en los sepulcros, dice. Hay que entender bien este punto. Se levantarán. ¿Y dónde van a ir? ¿A dónde les va a llevar? A la tierra de Israel. Versículo 13. Y sabréis que yo soy el Señor cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra. Reposo, ese es lo que representa el Shabbat. Llegar a la tierra prometida, llegar al reposo verdadero. El reposo es la tierra prometida por el Señor. Los haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo soy el Señor y hablé, dice el Señor. Así está escrito. Y miren lo que dice el 21. Sí, pero esto otra vez. Pero esto, pastor, no se refiere a nosotros. Esto es de tipo alegoría, tipo cosa abstracta. No es así. Vamos a continuar entonces. 21. Y les dirás, ya que no entienden, les dirás lo siguiente. Así ha dicho el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Dios le está hablando al profeta Jeremías que le diga a su pueblo que están entre las naciones, yo les voy a traer aquí. No es que está hablando cualquier hombre. Dios le está hablando. Yo les voy a traer. ¿Y cómo? Voy a enviar a mis ángeles y los van a recoger en todas partes. Entonces se está cumpliendo eso. Yeshua está hablando eso. Pablo está hablando. La gente no cree. Los pastores no creen. No, eso es falso. Está en la Biblia, pero es falso. ¿Qué les parece? Dice las palabras, pero es falso. Dijo Yeshua, dijo Jesús, pero es falso. Dijo Pablo, pero es falso. ¿Quién tiene que decir entonces la verdad? No, porque el monseñor, el pastor, el reverendo, el sumo pontífice, o el gran pastor, el gran apóstol, líder que recibe visiones, él habló diferente. Eso es lo que ha pasado en este tiempo. La gente ha salido de la escritura y se ha ido a enseñanzas tradicionales de humanos. ¿Y qué dice más? Y os haré
una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Tendrán un rey, dice. ¿Quién creen que será ese rey? ¿Qué decía en Apocalipsis que era el que venía montado en un caballo? Rey de reyes y señor de señores. No va a haber otro rey fuera de él. Acá dice que ellos tendrán un solo rey, o habrá dos reyes, un rey para los cristianos y un rey para los judíos. No, habrá solamente un rey. ¿Y de dónde será ese rey? Y un versículo más clave que quiero mostrarles es el 25. Fíjate, 25. Miren lo que dice ahí. Versículo 25 dice, habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de su hijo para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. ¿Quién es David? David fue rey de Israel. Fue, porque aquí David ya físicamente no vivía. Pero el profeta Ezequiel está recibiendo una visión que David va a reinar sobre ellos. Porque a Yeshua, ¿cómo le llamaban? Yeshua ben David, hijo de David. Jesús, hijo de David. ¿Me entienden? ¿Es claro o dudoso? Bueno, para mí es claro. Vamos a Mateo. Todavía nos falta Mateo, ¿no? Es para entender el rapto o el arrebatamiento. ¿Es en las nubes o es el retorno a casa? La Biblia nos confirma, es el retorno a casa. Nuestra esperanza está en regresar a la tierra que Dios le prometió a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. No a ir a volar en las nubes como palomita. Amén. Bueno, por eso, de la higuera aprended. La higuera que representa el pueblo de Israel. Proverbios 27, 18. Quien cuida la higuera comerá su fruto. Y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Los intereses de nuestro Señor es hacer la voluntad de Dios. Yo le leí solo este versículo, usted puede leer todo el contexto para entender de qué está hablando. El que está pendiente de las cosas de Dios comerá su fruto, como alguien que cuida de la higuera. Ahora sí vamos a Mateo. Vamos a Mateo. Mateo 24. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y esto es muy importante también porque una generación tiene 70 años y el pueblo de Israel actualmente, y esto le cuento para que conozcan como historia, después del año 48, 1948, comenzó otra vez a llamarse Estado de Israel. Y comenzó a vivir como vivían antes, parcialmente. O sea, a partir del año 48, el pueblo judío empezó a regresar a su tierra que le habían dado a sus padres, pero parcialmente. Y empezaron a hacer otra vez las festividades, las fiestas, ya en tierra de Israel, con el nombre de Israel. Entonces Dios nos está diciendo, cuando vean ustedes Israel reverdecer o empezar a brotar, quiere decir que los tiempos finales están cerca. No dice que ya llegan los tiempos finales, están cerca. Y yo estoy convencido de que lo que ocurrió con Israel a partir del año 1948 es una señal de que estamos cerca de los últimos tiempos. ¿Y cuántos años han pasado desde el año 1948? 69. Bueno, 68, 69, desde el año 48. Una generación, según la Escritura, tiene 70 a 80 años. ¿Sí o no? Los más débiles, 70, lo más fuerte, 80. Según la Escritura, ese es el promedio de vida de las personas. Si Yeshua dijo que no pasaría una generación hasta que todo esto acontezca, desde que la higuera empieza a reverdecer, quiere decir que a partir de la aparición del país, del Estado de Israel, como país, una generación no va a pasar hasta que todo lo que él está diciendo cumpla. Y ya estamos casi en una generación, 70 años. Y si es más fuerte, 80. O sea, estamos a pocos años de que se cumpla la segunda venida del Mesías. Si vamos a ir por los datos proféticos que nos da. Muy importante para tener en cuenta entonces. Para que, como dice en Hebreos 10, 25, cuando veamos que esos tiempos se acercan, sea motivo de reunirnos más.
de querer congregarnos más. Porque en los últimos tiempos la gente va a querer alejarse de todo lo que se trate palabra, Dios, Biblia, todo. Va a querer más ir a los carnavales, a las fiestas, porque hay muchas cosas que le atraen ahora. Antes nosotros no teníamos muchas cosas para divertirnos, ¿no? Apenas teníamos la calecita del barrio, ¿no? O el circo que no tenía techo. Yo no. Pero ahora ya hay de todo. Ya hay de todo para pasarla bien y no tener necesidad de reunirse con los hermanos. Hay de todo ya. Ya hasta pesa muchas veces. Ay, tengo que irme a la reunión y me perdí esto, me perdí aquello, me perdí. ¿Cuántas cosas me perdí por causa de que vine acá? La Biblia dice que cuidado. Los últimos tiempos serán los que más difícil le va a hacer al pueblo reunirse. En el tiempo de los cristianos primitivos era difícil por la persecución. En los últimos tiempos va a ser por la tentación. La tentación que va a haber es demasiado que ya va a ser difícil que reunirse. Es como, por reunirte acá perdiste una importante allá actividad que hay allá. Un importante partido de fútbol, tantas cosas importantes, ¿no? Que se nos pone cada día. Cuidado, cuidado. Hebreos 10:25 recomendado. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mi devarim, palabras, no pasarán. Lo que yo he hablado no dejará de pasar. Entonces, ¿desde cuándo empezó la palabra de Dios a estar en la Escritura? Desde Génesis. Entonces, no podemos decir que lo que está en Génesis, lo que está en Éxodo, pasó. Y eso vamos a confirmar aquí. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y esto es muy importante entender. Recién yo hablé más o menos un promedio de tiempo, ¿no? Y siempre la gente cuando va a hablar promedio de tiempo ya te saca este texto. El día y la hora nadie sabe. Pero ese realmente es para justificar que quiere seguir viviendo en pecado, ¿no? Quiere seguir viviendo en el mundo corrompido. Entonces que Dios le dé más tiempo para pecar. No me vaya a hablar de tiempo porque nadie sabe cuándo va el tiempo. La verdad, uno tiene que estar preparado como si mañana va a venir el Mesías. Si vos estás pensando así, quiere decir que siempre va a faltar. 10 años después vas a decir lo mismo. 20 años después lo mismo. 100 años después vas a decir lo mismo. Falta todavía. Pensá que mañana viene. Mañana puede ser el día. Amén. Entonces cuando dice el día y la hora nadie sabe, es así. Nadie sabe si va a ser hoy o va a ser mañana. Pero los tiempos están claros. Porque está establecido por Dios el sistema que ha venido creando. Entonces, pero el día yo no puedo confirmar. Puede ser mañana, dentro de una semana, dentro de 15 días, no sabemos. Pero hay una fecha que se establece, que se celebra la fiesta de Yom Teruah, que es cuando empieza a haber las primeras señales en el cielo, ¿no? Entonces nosotros, muchas veces esas señales no se captan muy bien, las señales para celebrar la fiesta de Yom Teruah. Entonces pasa hoy, pasa mañana, el pueblo muchas veces no estaba convencido de si hoy comienza la fiesta de la trompeta o mañana. De la misma manera, la Biblia dice que estas cosas serán con señales en el cielo. Entonces muchas veces se ve, no sabemos. Pero no estamos bien convencidos de cuándo se verá la señal exactamente. A eso se refiere. Pero los tiempos están establecidos. Por eso vamos a estudiar las fiestas bíblicas y vamos a entender bien este punto. Amén. Pero miren la señal clave. Más, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé. Entonces, si nosotros investigamos cómo eran los días de Noé y observamos cómo estamos en estos tiempos, ¿sí? Vamos a decir que estamos en los tiempos. ¿Qué dice que hacían en los tiempos de Noé? Dice, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Y fíjense lo que dice el 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Acá aparece que cuando aparece el diluvio, se los lleva. ¿A quién le llevó el diluvio? ¿A los escogidos? ¿A los hijos de Dios? ¿O a los que estaban sin entendimiento? Entonces, si uno va a tener en cuenta este texto, para lo que viene abajo, va a entender que el que es llevado es el que recibe juicio. Entiendan muy bien esto. Porque acá dice que el diluvio se los llevó a los que no entendieron, a los que no estaban preparados,
a los que no estaban pendientes de las cosas de Dios. La Biblia dice que Noé era pregonero de toda justicia, que él anunciaba la palabra, pero la gente estaba pendiente en sus actividades, pendiente en otras cosas. Según Génesis capítulo 6, el corazón del hombre era de continuo solamente el mal, dice. Génesis capítulo 6 menciona eso. Todo designio de su pensamiento de ellos era solamente oponerse a Dios cada momento. Y eso es lo que vemos hoy. Yeshua que dice, en aquel tiempo, en la maldad se multiplicará. Entonces estamos viendo esto. ¿Qué es maldad? Ya no quiero saber de la palabra, ya no quiero saber de la Biblia. Ya no me interesa a mis hermanos, no me interesa a nadie. Se multiplica la maldad. Bueno, ahora fíjense lo que viene después. Y ahí ustedes van a captar de qué está hablando Yeshua. 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Sí o no? ¿Se los llevó, dice o no? ¿O me equivoco? Ahí dice también, se los llevó. Ora hashu pecuera. Ojo, higuay. Ojo, mojo. Ojo, bebé. Ojo, pai. No quedaron firmes. ¿Quiénes se quedaron? Se quedaron Noé y su familia. Ahora, versículo 40. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Acá dice que después de que cuando empiecen a ocurrir estas catástrofes, este juicio, uno va a ser tomado, dice, y otro va a ser dejado. ¿Quién va a ser dejado? ¿El escogido, el que estaba esperando la palabra de Dios? ¿O el pecador? ¿Quién va a ser dejado? ¿Quién creen ustedes que se va a quedar? El escogido. ¿Por qué? Dios al escogido, ¿qué le prometió? La tierra prometida. La tierra de Israel que fluye leche y miel. ¿Y el que se va a ir, a dónde se va a ir? El que va a ser tomado, ¿qué le va a tomar? El juicio. ¿A dónde le van a llevar? Vamos a ver un texto que aclara este punto, pero en parábolas. Ahí el mismo Mateo, capítulo 14. Ahí mismo Mateo. Mateo, capítulo 13, perdón. Vamos a ver lo que explica. ¿Se acuerdan la parábola de cizaña, no? Que alguien sembró cizaña y contaminó todo y los labradores iban a arrancar. Bueno, fíjense. Primero fíjense lo que dice aquí en 13:28. 13:28. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? ¿Qué es lo que iban a ir a arrancar los siervos? La cizaña. Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. El tiempo de la siega, yo diré a los segadores, atiendan bien ahí, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Pero ¿qué tiene que ver, pastor? Vos te vas por otro lado, ya pima otro lado. Dice, primero recojan la cizaña, primero, y átenlos, que simboliza atar, preso, ¿no? Culpable, y arrójenlo al fuego, lago de fuego, juicio final. Y el trigo, luego el trigo que se quedó, guárdenlo en el granero. ¿El granero qué representa? El reino de Dios. Está dentro de la propiedad del granero, está ahí en la estancia. Señor, el trigo permanece en la propiedad, pero la cizaña fue recogida y fue lanzado al fuego, y ahí se quemó y se perdió y ¡opá! La cizaña es lo que fue llevado y sacado. El trigo permaneció. Vamos a ver si esto se relaciona en la explicación aquí que da Jesús. Estamos hablando de agricultura ahora. Versículo 36. Entonces, después la gente entró, despedía a la gente, entró Jesús a la casa y acercándose a él sus discípulos, le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña y del campo. Esto me gustaría que sea la mentalidad de todos nosotros. Después de que escuchamos una prédica y no captamos muy bien, habrá que decir eso. Bueno, ya que no. Se acercan y, ¿de qué se trata esto? Esto significa, quiere decir entonces que tal. Esto significa, así más medio, sí, qué lindo la prédica, qué hermoso, qué interesante. No entendió nada, pero igual se va.
con mucha gente. Pero ¿quiénes son los que se acercaron a Yeshua? Los discípulos, los talmidim, los que le interesa saber. Quiero saber más, quiero enterarme más. Acá hay algo más y quiero conocer todo. Eso es bueno. ¿Y qué le responde? 37. Respondiendo le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. Atiendan bien. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. Campo, mundo, cultivo, campo. Está hablando del sistema, ¿no? El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, lo que Yeshua está hablando. Y los segadores son los ángeles. Recogerán a la cizaña, al trigo. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Fíjense 6:41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino, del reino. Este lugar es para mis escogidos. Por eso cuando les lleva las nubes, no les lleva a otro lugar, les lleva a su reino, al reino que había prometido para ellos. Pero ahí no pueden estar cizañas, no pueden estar hipócritas, falsos, mentirosos, hijos del maligno, no van a estar ahí. Dice, recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Esos son las cizañas. Sirven de tropiezo. En vez de hablar la verdad, hablan la mentira. Ayú se sabe. En Apocalipsis dice el falso profeta y la bestia que los engañaba serán lanzados al lago de fuego. Así está escrito, ¿no? Y echarán al horno de fuego, allí será el lloro y crujir de dientes. Primero fueron llevados los pecadores. Y después, entonces, los justos que se quedaron resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído, oiga. Los justos se quedaron a vivir y a habitar y a resplandecer como lino resplandeciente, dice. El reino de su amado, de nuestro Padre. Vamos a terminar Mateo. Bueno, se entiende entonces, ¿no? Este punto. ¿Quién será llevado? El que causa tropiezo. ¿Quién será dejado? El que realmente ha esperado la voluntad del Padre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Esto también tiene una explicación que una vez ya dije, y para no perder tiempo voy a pasar más. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel? Fíjense en este versículo. Y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo. ¿Qué quiere decir alimento? Que haga la voluntad de Dios, que predique la palabra, que realmente entienda la voluntad de Dios. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Cuando su Señor venga, le halle haciendo así. ¿Haciendo qué? Haciendo lo que Él estableció, lo que Él dijo. ¿Y dónde está lo que Él dijo? En su escritura. Cuando Él venga, te halle haciendo así, tú te quedas aquí. Tú eres merecedor del reino. Y yo, fuera. Tú eres afuera, al lugar de las tinieblas, allí será el lloro y crujir de dientes. El que se queda, ¿quién es? El fiel. Y el que se va, el infiel. ¿Sí o no? Eso nosotros entendemos bien, ¿no? Entonces, ¿ustedes quieren ser los que se queden o los que se vayan? Oh, Señor, llévame. Bueno, no, yo quiero quedarme aquí. Entonces, hay que ser fiel para heredar lo que el Señor nos ha prometido. Cambió el sistema aquí hoy, ¿no? Cambió. Bienaventurado aquel siervo al cual su Señor venga y le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Ahora lo que estamos administrando, la vida que estamos llevando es poco, es algo poquito. Las fiestas que estamos celebrando, las ofrendas que estamos dando para las festividades, las actividades que hacemos para ayudar a las personas, predicando la palabra, es poco. Es poco. Pero si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Es la palabra del Maestro.
Si esto poco para vos fue algo grande, entonces aquel día yo te daré algo grande. Vos vas a reinar conmigo. Te pondré sobre mis bienes. Y al que fue infiel, al que vivió corrompidamente, fuera de aquí. ¿Qué dice acá? Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, lo que muchas personas dicen, no, falta mucho todavía. Mentira, ese pastor dijo que ya se acercan los días del Señor. Falso, no le crean. Hay mucho tiempo todavía. Gocemos. No, falta todavía. Falta. No, yo sé, tal vez falta, pero en mi corazón mañana puede venir. Mañana puede venir el Mesías. Mañana puede ser este día. Así tengo que vivir. Mañana puede ser este día. Dice, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos. O sea que ya saben, vivió una vida corrupta. Vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe. Y esto me llamó la atención. ¿Por qué él no espera ni no sabe? La lógica dice que si vos estás viviendo una vida totalmente diferente a tu Señor, a tu Maestro, vas a vivir fuera de su tiempo también, fuera de sus fechas, fuera de su línea. Entonces no vas a saber cuándo va a aparecer. Pero si vos estás viviendo de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su agenda, de acuerdo a su línea de actividades, vas a saber cuándo son sus tiempos y cuáles son sus horarios. ¿Sí o no? Un buen secretario, una buena secretaria sabe el movimiento de su jefe. Pero un secretario, una secretaria que se la pasa chateando, hablando, yendo por ahí, mirando la tele, no sabe qué hace su jefe. Señorita, ¿y su jefe dónde está? Ah, no sé. ¿Dónde se fue? No sé. Pero usted no es secretaria, ¿qué está haciendo? Y yo estaba viendo una novela y no me distraí. Entonces, esa secretaria eficiente no entiende nada. Llegará a su señor a la menos hora esperada. ¿Entienden? Por eso un secretario fiel, señor, ¿a qué hora va a llegar? ¿Qué hora va a salir? ¿Dónde va a estar? ¿Con quién va a estar? Todo tiene que saber. Salió tal hora, va a llegar tal hora. Entonces está preparado. La novela puede ver tal hora no. No, mentira. Entonces, sabe el movimiento de su Dios. Dios dejó todo su movimiento, su actividad en su Biblia. El que conoce su palabra sabe, pero el que está con borrachos, el que está solamente dedicándose a murmurar, a criticar, a maldecir, no va a saber esas cosas. Y ese va a ser sorprendido. Vendrá el Señor, versículo 50, de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe. ¿Se acuerdan que dijo Pablo? Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá el fin. Cuando ellos estaban viviendo su vida, su manera, ahí le vendrá el juicio. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Quiénes son los hipócritas? ¿Qué es hipócrita? Aparentan que están sirviendo a Dios, pero están sirviéndose a sí mismos. Esa va a ser tu parte si es que viví de esta manera. Pero si viví haciendo lo que tu Padre te encomendó, te recompensará y te pondrá sobre sus bienes. Amén.